Maureen Lamont apagó el despertador 3 minutos antes de que sonara, como hacía casi todas las mañanas. Dio un pequeño suspiro y salió cuidadosamente de debajo de la manta, con cuidado de no despertar a su marido. En 15 años de matrimonio, sin embargo, había aprendido que Orson no se despertaba ni con el estruendo de un armario al caer si no quería. Sobre todo en los últimos años, cuando llegaba a casa cada vez más tarde y el olor a perfume desconocido era cada vez más evidente. Caminó descalza hasta el baño, mirándose en el espejo por el camino. 37 no es una edad tan terrible, pensó, observando las primeras arrugas en las comisuras de sus ojos. A muchas mujeres les llegan esos años. ¿No era eso lo que Beryl, su madre, le había dicho? Después de los 35, una mujer se da cuenta por fin de lo que quiere de la vida. Pero, ¿y si lo único que quieres es que tu marido te mire igual que hace 15 años? Maureen abre la ducha y deja que el agua se lleve los restos del sueño. Solo tenía una hora antes de que abriera la farmacia donde había trabajado como farmacéutica los últimos 11 años. La farmacia Little Rock Health era pequeña, pero tenía clientes fieles que apreciaban la profesionalidad y la amabilidad de Maureen. Cuando regresó al dormitorio, Orson ya estaba despierto y consultando algo en su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Buenos días», dijo Maureen mientras abría el armario y elegía una blusa. «Hmm», murmuró él sin levantar la vista de la pantalla. «No te olvides de que hoy tengo que comprar un regalo para mis padres. 30 años de matrimonio no son ninguna broma». Orson colgó por fin el teléfono y frunció el ceño. «¿Qué? ¿Qué clase de regalo?» «El aniversario de boda de mis padres. 30 años. Iremos a cenar a su casa el sábado. Te lo he dicho 3 veces en la última semana». Echó hacia atrás el edredón con irritación y se sentó en el borde de la cama. «Maureen, tengo mucho trabajo. Es el final del trimestre, informes, reuniones con clientes». «Orson», su voz era tranquila pero firme, «estos son mis padres. Han sido tu familia durante 15 años. Y no te pido que hagas la cena ni organices una fiesta. Solo que estés allí y traigas el regalo que ya he elegido. Lo único que tienes que hacer es pasarte por la joyería Sparkle de la calle Mayor y recogerlo». Se levantó y agitó la mano irritado. «Vale, vale, me pasaré, pero no puedo prometer que me quede toda la tarde. Tengo mucho trabajo que hacer». Maureen podría haberle recordado que se había perdido 3 cenas familiares en el último mes por urgencias laborales, pero decidió no empezar el día con una discusión. Asintió con la cabeza y siguió empaquetando, sintiendo el familiar nudo aparecer en su garganta. ¿Cuántas veces se había tragado el resentimiento y la decepción en los últimos años? ¿Cuántas tardes había pasado sola, escuchando las excusas de su marido sobre asuntos urgentes y clientes importantes? ¿Cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio? ¿Después de su ascenso, 5 años atrás o incluso antes? De camino al trabajo, Maureen telefoneó a su madre. La voz de Beryl Pickett, como siempre, sonaba cálida y tranquilizadora. «Buenos días, cariño. ¿Qué tal estás?» «Estoy bien, mamá. Solo llamaba para ver si necesitas ayuda con los preparativos del sábado». «Superior, tu padre insiste en que puede hacerlo solo, pero me encantaría que vinieras mañana después del trabajo. Eldridge ha decidido cocinar su filete estrella. ¿Te lo imaginas?» Maureen sonrió al imaginar a su padre, siempre un ingeniero civil, serio y concentrado, ahora jubilado y aficionado a la cocina. «Me pasaré por allí. Por cierto, Orson recogerá hoy su regalo». Hubo una breve pausa al otro lado. «Maureen, ¿estás bien?» Había preocupación en la voz de mi madre. «Claro que lo estoy, mamá. ¿Por qué lo preguntas?» «Es que pareces cansada. Y tu padre se ha dado cuenta de que Orson ha empezado a aparecer con menos frecuencia en las reuniones familiares». Merin suspiró, deteniéndose en un semáforo. «Tiene mucho trabajo, ya sabes, esos analistas financieros. Sobre todo ahora, al final del trimestre». «Por supuesto, querida». La voz de su madre carecía de convicción. «Que sepas que siempre estamos de tu lado, pase lo que pase». Después de hablar con su madre, el día siguió como siempre. La farmacia estaba inusualmente ocupada, probablemente debido a la temporada de alergias que había comenzado. Al final del día, Maureen se sentía agotada. En casa la esperaba Thalia, su hija de 16 años. La chica estaba sentada a la mesa de la cocina con sus libros de texto, pero a juzgar por la expresión concentrada de su rostro y sus auriculares,
estaba haciendo cualquier cosa menos estudiar. Hola, mamá. Talia se quitó un auricular. Ha llamado papá. Ha dicho que llegaría tarde. Otra vez. Marin asintió como si no esperara otra cosa. ¿Qué tal las clases? Bien, Talia se encogió de hombros. La señorita Harding dijo que mi redacción sobre El Gran Gatsby era una de las mejores de la clase. Es estupendo. Marin estaba realmente contenta. ¿Te gustaría preparar algo especial para cenar? ¿Quizá esa quiche de brócoli que te gusta? De repente Talia se enderezó y se quitó el otro auricular, señal de que la conversación se estaba poniendo seria. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, cielo. Papá y tú, ¿estáis bien? Maureen se quedó paralizada junto a la nevera, sin saber qué decir. ¿Cuántas veces había ensayado una conversación así en su cabeza? Pero seguía sin estar preparada. ¿Por qué preguntas? Vamos, mamá. Talia puso los ojos en blanco. No estoy ciega. Apenas os habláis. Papá siempre llega tarde. Estáis tristes todo el tiempo. No soy pequeña, ¿sabes? Maureen se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a su hija. Todas las parejas tienen periodos difíciles, Talia. Es normal. 3 años no es un periodo, mamá. Es una forma de vida. Marin se maravilló de la exactitud de la observación de su hija. De hecho, durante los últimos 3 años, su relación con Orson había sido particularmente tensa. Estamos trabajando en ello, mintió. Es que tu padre está atravesando un periodo muy exigente en el trabajo. Talia enarcó una ceja con escepticismo, como hacía Eldridge cuando no se creía nada de lo que decía. Claro que sí, y probablemente también sea alérgico al nuevo perfume, ¿no? ¿Al que huele a veces? Marin sintió que el color le inundaba las mejillas. Hasta su hija se daba cuenta de cosas que ella había ignorado durante años. Talia, no es. No pasa nada, mamá, la interrumpió su hija. Solo quiero que seas feliz, y si eso es lo que hace falta. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió la conversación. Orson entró en la cocina, aflojándose la corbata. Su caro traje parecía impecable, pero su rostro desprendía una expresión de cansancio, o de otra cosa. «Hola», dijo pasando junto a ellos y dirigiéndose a la nevera. «¿Qué hay para cenar?» «Estábamos a punto de cocinar», respondió Marín. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», sacó una botella de cerveza y cerró la nevera con el pie. «Clientes, informes, jefes respirándome en la nuca. ¿Has comprado un regalo para mis padres?» Orson se quedó helado con la botella en los labios. «Mierda, se me olvidó. Mañana me pasaré sin falta». Marin apretó los labios, pero no dijo nada. Talia pasó la mirada de uno a otro de sus padres, y luego recogió en silencio sus libros de texto. «Daré clase en mi habitación», dijo y salió rápidamente. Cuando quedaron los dos solos, Marin decidió que no era el momento de enfrentarse. «El sábado tienes que estar en casa de tus padres a las 6. Yo haré mi tarta de manzana y Talia prometió ayudar con la ensalada». Orson asintió, dando un sorbo a su cerveza. «Me acordaré. Me acordaré». «Orson». Maureen miró a su marido con atención. «Esto es importante para mí. Por favor, no llegues tarde». Él suspiró irritado. «He dicho que lo haría. ¿Por qué siempre me estás controlando?» «No te estoy controlando. Te estoy pidiendo que respetes a mi familia y a mí». Su voz se hizo más baja pero más dura. «Dios, Marín, cada vez te pareces más a tu padre. Igual de aburrido y con principios. Y tú te pareces cada vez más a alguien que no conozco». Soltó. Se hizo un silencio tenso. Orson la miró sorprendido. Marin rara vez se permitía hacer ese tipo de comentarios. «Estaré arriba», dijo finalmente, y salió de la cocina, dejándola sola. La velada transcurrió en un tenso silencio. Los tres cenaron, intercambiando solo las frases necesarias. Talia se fue rápidamente a su habitación, refiriéndose a sus deberes. Orson se instaló en el salón con su portátil, y Marin se quedó fregando los platos, cavilando sobre cómo sus vidas se habían convertido en esta fría convivencia. Cuando subió, Orson ya estaba dormido, o fingiendo estarlo. Su teléfono estaba en la mesilla de noche, con la pantalla bajada. Marin nunca se había considerado una mujer que mirara el teléfono de su marido. Le parecía denigrante, un signo de desconfianza y debilidad. Pero hoy, después de hablar con Talia, algo en su interior se rompió. Cogió el teléfono con cuidado y lo desbloqueó. La contraseña no había cambiado en todos estos años. El día de su boda. Qué ironía, pensó Marín.
Enseguida aparecieron los mensajes. Docenas de correspondencias con el contacto LT. Marin no tuvo que adivinar durante mucho tiempo de quién se trataba. Abrió el último diálogo, fechado hoy. Te echo de menos. Ayer fue increíble, escribió LT. Yo también, aunque este fin de semana no puedo. Compromisos familiares, respondió Orson. ¿Tu mujer te está arrastrando a otra cena aburrida otra vez? Es el aniversario de sus padres. No puede ir a ningún sitio. Pobrecita, ¿sabes lo que necesitas para salvarte? Yo en ropa interior nueva. A continuación vino una foto que Mary no se molestó en abrir. Era suficiente para ella. Quizá pueda pasarme el viernes por la noche, respondió Orson. O podrías llevarme contigo a esta cena. Presentarme como colega. Sería divertido. ¿Estás loco? Su padre apenas me tolera ya. Solo bromeaba, tonto. Aunque me encantaría ver la cara de tu mujer. Merin sintió que las náuseas le subían a la garganta. Colgó rápidamente el teléfono, tratando de no despertar a su marido. En el baño miró largamente su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba desde allí parecía asustada y perdida. ¿Cuándo se había convertido en esa mujer? ¿Cuándo había dejado de respetarse lo suficiente como para hacer la vista gorda ante lo evidente durante años? Le temblaban las manos mientras escribía un mensaje a su padre. Papá, ¿puedo ir a tu casa mañana por la noche? Tenemos que hablar. La respuesta de Eldridge llegó casi al instante. Por supuesto, querida. Siempre serás bienvenida. ¿Está todo bien? No estoy segura. Te lo diré cuando te vea. Se tumbó en la cama, de espaldas a su marido, y se quedó mirando la oscuridad durante largo rato. El aniversario de sus padres era dentro de 2 días. 30 años juntos. Toda una vida de respeto y amor mutuos. ¿Podría haber imaginado que su propio matrimonio se convertiría en un cascarón tan vacío? Mañana hablaría con su padre. Eldridge siempre había sido su roca, un hombre en cuyo juicio confiaba implícitamente. Tal vez él pudiera ayudarla a entender el caos que era ahora su vida. Por el momento, solo podía permanecer en la oscuridad, con las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, y pensar en lo que les esperaba en la cena familiar del sábado. El sábado llegó más rápido de lo que Maureen hubiera deseado. Había pasado los 2 últimos días como en un sueño, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones laborales, preparándose para el aniversario de sus padres y evitando cuidadosamente conversaciones serias con Orson. Una conversación con su padre el día anterior no había supuesto el alivio esperado. Eldridge la había escuchado sin interrumpirla, con rostro impenetrable. Cuando terminó de contarle lo de los mensajes que había encontrado, se limitó a apretarle la mano y decir, «Te mereces algo mejor que eso, Marin. Siempre te lo has merecido». En sus ojos se leía la desaprobación contenida que ella había notado todos estos años cuando se trataba de Orson. Maureen empezó la mañana del sábado haciendo tarta de manzana. Amasar la masa, cortar las manzanas, medir las especias. Esas sencillas acciones siempre la tranquilizaban. Thalía ayudó con la ensalada, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a su madre. ¿Estás segura de que quieres ir?, preguntó su hija cuando terminaron los preparativos. Nos dimos cuenta de que no te sentías bien. Merin negó con la cabeza. Es el aniversario de los abuelos. 30 años juntos no es ninguna broma. Pero estás... Estoy bien, Thalía. Merin sonrió tensa. De verdad. Thalía parecía poco convencida, pero no dijo nada más. Orson no apareció por casa hasta las 4 de la tarde, a pesar de que había prometido estar en casa para comer y así poder ir juntos a casa de los padres de Marín. Siento llegar tarde, dijo entrando en el dormitorio. El cliente insistió en quedar. ¿El sábado? Maureen no pudo ocultar la incredulidad en su voz. Orson se detuvo y se volvió hacia ella. Sí, Marín, el sábado. Cuando tienes $500,000 en tu cuenta, puedes exigir reuniones cualquier día. Olía a colonia fresca y a algo más que Marin prefirió no analizar. ¿Cogiste el regalo?, preguntó ella. Por supuesto. Orson sacó una cajita del bolsillo de la chaqueta. Una pulsera de plata grabada, como tú querías. Marin asintió, sintiéndose aliviada al menos por eso. Tenemos que irnos dentro de 1 hora, dijo. Prometí que ayudaría a mamá con los últimos preparativos. Sí, sí. Orson ya se estaba quitando la camisa y se dirigía a la ducha.
Estaré listo. Una hora más tarde conducían hacia la casa de los padres de Maureen. Orson conducía, Talia estaba sentada en el asiento trasero, mirando el móvil, y Maureen sostenía con cuidado la tarta y la ensalada. Nadie dijo una palabra. La casa de los Pickett estaba en la parte antigua de Little Rock, en una calle tranquila con altos robles. Eldridge y Beryl vivían allí desde hacía 25 años, desde que Maureen había ido a la universidad. Era una casa espaciosa de 2 plantas con porche y un jardín bien cuidado, el orgullo de Beryl. Varios coches estaban aparcados fuera de la casa cuando llegaron. Debían de haber llegado otros invitados. No digas nada raro, dijo Orson de repente, apagando el motor. ¿Qué? Maureen lo miró sin comprender. Simplemente no empieces ninguna conversación sobre nosotros, ¿vale? Son las vacaciones de tus padres. No las estropees. Maureen sintió que se le apretaban las entrañas ante la injusticia de aquellas palabras, como si fuera ella, y no él, el origen de los problemas de su familia. No te preocupes, dijo con frialdad. Puedo mantener la cara seria. La puerta principal se abrió antes de que llegaran al porche. Beryl Pickett los saludó con una amplia sonrisa. Por fin, hemos estado esperando. Abrazó primero a su nieta, luego a su hija, y después asintió discretamente a su yerno. Pasad, ya están todos aquí. En el salón estaban reunidas unas 10 personas, los amigos y parientes más cercanos. Eldridge estaba junto a la chimenea, hablando con uno de sus antiguos colegas. Cuando vio a su hija, fue inmediatamente hacia ella. Maureen la abrazó con fuerza y luego saludó a Orson con la cabeza. Me alegro de que hayas podido venir. Felicidades por tu aniversario, papá. Maureen besó a su padre en la mejilla. 30 años es increíble. El secreto es sencillo. Eldridge lanzó una rápida mirada a Orson. Respeto y honestidad. Sin ellos, cualquier matrimonio está condenado al fracaso. Orson sonrió tenso. Sabias palabras, Eldridge. Iré a saludar a los demás. Mientras retrocedía, Eldridge preguntó en voz baja. ¿Cómo estás? Estoy bien, intentó sonreír Maureen. Es tu día. No quiero estropearlo con mis problemas. Su padre la miró atentamente. Nunca eclipsas nada, Maureen. Recuérdalo. La hora siguiente transcurrió en un agradable bullicio. Maureen ayudaba a su madre en la cocina, charlaba con los invitados, intentaba crear un ambiente festivo. Orson, sorprendentemente, también se unió a la conversación. Bromeaba con los amigos de Eldridge, discutía con alguien sobre las perspectivas económicas de Arkansas. Desde fuera probablemente parecían una familia normal y feliz. A las 7:30, Beryl anunció que la cena estaba lista. Todos se dirigieron al comedor, donde había una mesa magníficamente puesta. Maureen se dio cuenta de que el asiento junto a Orson seguía vacío. ¿Esperamos a alguien?, preguntó a su madre. No, ya están aquí todos los invitados, respondió Beryl con una ligera perplejidad. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Voy yo, dijo Orson, levantándose de pronto de su asiento. Parecía extrañamente tenso. Maureen lo miró, sintiendo que la inquietud crecía en su interior. Se oyeron voces en el pasillo, y entonces Orson regresó al comedor, y con él venía una mujer, delgada, de postura impecable y pelo rojo brillante. Pido disculpas por llegar tarde, dijo Orson dirigiéndose a todos pero mirando a Eldridge y Beryl. Ella es Lynette Thorne, una colega mía. Hoy estábamos terminando un proyecto importante y pensé que estaría bien invitarla a cenar, ya que es nueva en la ciudad. Maureen sintió que la sangre se le salía de la cara. L.T. Lynette Thorne, la mujer de los mensajes, y Orson la había traído a casa de sus padres por su aniversario. Buenas noches, sonrió Lynette mientras miraba a la multitud. Pido disculpas por la intrusión. Orson me aseguró que no había ningún problema. Beryl, siempre impecablemente educada, fue la primera en entrar en razón. Por supuesto, estamos encantados de tenerte aquí. Siéntese. Voy a por otro electrodoméstico. Talia lanzó una mirada asesina a su padre y preguntó a su madre en voz baja. Es ella, ¿verdad? Maureen se limitó a asentir, sin fiarse de su voz. Lynette ocupó el asiento junto a Orson, como si siempre hubiera estado destinado a ella. Estaba deslumbrante con un vestido azul que resaltaba su figura y el pelo de fuego. No aparentaba más de 31 o 32 años,
e irradiaba la seguridad de una persona acostumbrada a conseguir lo que quería. Así que, Lynette, comenzó Eldridge cuando todos estuvieron sentados, Orson me ha dicho que sois colegas. ¿A qué os dedicáis exactamente? Soy especialista en recursos del suelo para el gobierno municipal, respondió ella con una sonrisa. Nuestras empresas colaboran en el proyecto de desarrollo de los muelles. Interesante, dijo Eldridge lentamente. No sabía que la compañía de seguros de Orson participara en este proyecto. Hace poco que participamos, se apresuró a decir Orson. Seguro de riesgos de construcción, ya sabes. Eldridge mantuvo la mirada fija en Lynette. ¿Cuánto tiempo llevas en la administración? Casi 3 años, dijo ella dando un sorbo a su copa de vino. Me trasladé aquí desde Seattle. Little Rock resultó ser una ciudad sorprendentemente acogedora. Su mirada se detuvo un momento en Orson y Marin sintió náuseas. Hacía 3 años que la relación con su marido había empezado a deteriorarse. Ya basta de trabajo, intervino Beryl, percibiendo la creciente tensión. Hoy celebramos nuestro aniversario con Eldridge. 30 años juntos. Es impresionante, dijo Lynette. Hoy en día es raro encontrar parejas que hayan durado tanto. ¿No es cierto, Orson? Marin apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El secreto no es durar, replicó Eldridge. Se trata de cumplir tus promesas y las de la persona a la que se las hiciste. Papá construyó esta veranda para mamá con sus propias manos, dijo Marin, tratando de aligerar el ambiente. Por su década. Qué bien, sonrió Lynette. Es raro encontrar hombres que sepan trabajar con las manos hoy en día. La mayoría prefiere otros talentos. Volvió a mirar a Orson, que tosió nerviosamente. Buen filete, Eldridge, dijo. Deberías compartir la receta. El secreto es la paciencia, replicó Eldridge. No puedes apresurar algo bueno. Y no puedes arreglar un plato estropeado, por mucha salsa que le eches. Beryl puso suavemente la mano en el hombro de su marido. Cariño, háblame de tu viaje de pesca con Howard la semana pasada. La cena continuó en la misma línea de conversación educada en apariencia, pero en el fondo había tensión y resentimiento. Lynette parecía disfrutar de la situación. Charlaba despreocupadamente y, de vez en cuando, tocaba accidentalmente el brazo de Orson o se inclinaba demasiado hacia él. Marin podía sentir las miradas comprensivas de su madre y la penetrante mirada de su padre, que se desplazaban de ella a Orson y Lynette. Thalía apenas había pronunciado una o dos palabras en toda la velada, sumiéndose en un sombrío silencio. Cuando llegó la hora del postre, Marin se ofreció voluntaria para ayudar a su madre en la cocina, solo para alejarse de la mesa. No puede ser, susurró una vez que se quedaron a solas. La trajo a tu casa, en vuestro aniversario. Beryl abrazó a su hija. Cariño, lo siento mucho. Si quieres, podemos pedirles que se vayan. No, Marin negó con la cabeza. Eso solo empeoraría las cosas. Es que acabemos de una vez con esta velada. Volvieron al comedor con tarta y café. Lynette estaba contando una historia que hizo reír torpemente a Orson. Y entonces esta clienta dijo, creía que reunirnos los viernes era una tradición. Miró significativamente a Orson. Si él supiera lo que solemos hacer los viernes. Marin hace tartas los viernes, dijo Thalia de repente. Es una tradición familiar. ¿Verdad, papá? Orson se atragantó con el vino. Sí, claro, lanzó una mirada de advertencia a su hija. ¡Qué hogareño!, sonrió Lynette. Debe de ser muy acogedor. ¿Qué hace los viernes, señorita Thorne?, preguntó Eldridge sin rodeos. Aparte de las reuniones de trabajo, claro. Oh, varias cosas, sonrió ella enigmáticamente. A veces trabajo, a veces vacaciones. ¿Verdad, Orson? Beryl, esta tarta está deliciosa, se apresuró a decir Orson, ignorando la pregunta. Maureen ha heredado tu talento para la repostería. En realidad lo ha horneado Marin, le corrigió Beryl con suavidad. Ah, sí, claro, pareció avergonzado. Lo siento, cariño, se me había olvidado. Últimamente se te olvidan muchas cosas, dijo Marin en voz baja. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Sabes, dijo Lynette de repente, siempre he admirado a las familias que permanecen unidas, pase lo que pase. Es tan raro hoy en día. El matrimonio es un compromiso, replicó Eldridge. No todo el mundo lo entiende. Estoy totalmente de acuerdo, asintió Lynette. Es solo que a veces la gente supera su compromiso, ¿no?
se convierten en personas diferentes. Si superas tus promesas, es que en realidad nunca las hiciste, dijo Eldridge. Te limitas a decir lo que te conviene en cada momento. Orson se pasó nerviosamente la mano por el pelo. ¿Podemos cambiar de tema? Al fin y al cabo es fiesta. Así es, le apoyó Beryl. Hablando de vacaciones. A Eldridge y a mí nos gustaría decir unas palabras. Ella se levantó y alzó su copa. Hace 30 años le dije que sí al hombre más testarudo, de principios y fiable que he conocido. Hemos pasado por muchas cosas, alegrías y penas, éxitos y fracasos. Pero nunca ni por un segundo dudé de mi elección, porque Eldridge siempre fue él mismo, un hombre en cuya palabra se podía confiar. Este es mi regalo para ti, cariño, mi fe en ti todos estos años, y mi gratitud porque nunca me has dado motivos para dudar. Eldridge se puso al lado de su mujer y le cogió la mano. Y mi regalo para ti, Beryl, es una confesión. Me hiciste mejor de lo que era. Me has enseñado a ver la belleza en las cosas sencillas, a apreciar la comodidad de la casa que has creado. Y lo más importante, me has enseñado lo que significa una verdadera familia. Miró a los presentes y se detuvo en Marin. La familia es algo más que lazos de sangre. Es la elección de defenderse unos a otros todos los días, pase lo que pase. Marin sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Vio el amor en los ojos de sus padres, su sincera devoción el uno por el otro, todo lo que nunca había estado presente en su propio matrimonio. Por Eldridge y Beryl, dijo uno de los invitados, y todos alzaron sus copas. Por el amor verdadero, añadió Marin, intentando no mirar a su marido. Y por la honestidad, dijo Thalía en voz alta, mirando directamente a su padre. Orson se sacudió como si recibiera un golpe, y Lynette le puso la mano en el hombro, un gesto demasiado íntimo para un simple colega. Me gustaría proponer un brindis por la señora de la casa, dijo Orson, claramente intentando suavizar las cosas. Beryl, tu hospitalidad. Tengo que comprobar el café, dijo Marin de repente, levantándose de la mesa. No podía soportar más esta farsa. En la cocina, se apoyó en la encimera, respirando hondo. La cafetera gorgoteaba silenciosamente, esparciendo el aroma del café recién hecho. Un sonido tan normal y doméstico en una situación que parecía surrealista. La puerta de la cocina se abrió y Lynette entró. Lo siento, dijo con fingida sorpresa. Buscaba el cuarto de baño. Es al revés, respondió Marin secamente sin volverse. Lynette no se fue. En lugar de eso se acercó. Es una velada encantadora, ¿verdad? Tus padres son una pareja tan inspiradora. Marin se volvió lentamente hacia ella. ¿Qué desea, señorita Thorne? Por favor, llámeme Lynette, sonrió. Después de todo, somos casi como amigas. Yo no soy amiga de las amantes de mi marido. Lynette fingió sorpresa. ¡Qué acusación tan grave! Orson y yo solo somos colegas. Basta. Marin sintió que su ira crecía en su interior. He visto tus mensajes. L.A.T. Lynette Thorne. Tú eres la que se ofreció a venir a cenar como colega. Pues enhorabuena, has conseguido lo que querías. Lynette se quedó inmóvil un momento. Luego su rostro cambió. La fingida amabilidad desapareció, dando paso a un frío cálculo. Sabes, Marin, en cierto modo te estoy agradecida, dijo. Si no hubiera sido tan sosa, Orson nunca me habría prestado atención. Vete de casa de mis padres, dijo Marin en voz baja pero con firmeza. Oh, lo haremos, se acercó aún más Lynette. Pero no te engañes, Orson se viene conmigo. Tomó su decisión hace mucho tiempo, solo que no tiene el valor de decírtelo. Miró a Marin despectivamente de pies a cabeza. Mírate a ti. No me extraña que busque consuelo a un lado. En ese momento la puerta volvió a abrirse y Eldridge entró en la cocina. Señorita Thorne, el baño está por el otro lado. Deje que la acompañe. Su tono no dejaba lugar a objeciones. Lynette lanzó una última mirada arrogante a Maureen y siguió a Eldridge a la salida. Marin respiró hondo, tratando de calmarse. Le temblaban las manos mientras servía café en las tazas. Por primera vez en años, no solo sentía resentimiento en su interior, sino auténtica rabia. Cuando regresó al comedor con la bandeja, el ambiente era tenso hasta el extremo. Eldridge estaba de pie junto a la chimenea, con el rostro impenetrable. Lynette estaba sentada junto a Orson, ahora apoyando abiertamente la mano en su rodilla.
Los demás invitados hablaban torpemente, claramente incómodos. «El café está listo», anunció Marin, colocando la bandeja sobre la mesa. Su voz sonaba anormalmente tranquila. «Bien», dijo Beryl con una sonrisa tensa. «¿Quién quiere café?» Marin empezó a servir la bebida en las tazas cuando Lynette dijo de pronto: «Orson dijo que eras una cocinera increíble, pero no me di cuenta de la razón que tenía. Este pastel está divino. Quizá podrías compartir la receta. Se la haría a Orson el próximo viernes». La habitación se quedó en silencio. Marin se quedó helada con la cafetera en la mano, sintiendo que la sangre le subía a las mejillas. Dejó lentamente la cafetera sobre la mesa y se volvió hacia Lynette. «Me temo que no podrás hacerlo. Esta receta solo se transmite en nuestra familia. Y tú, por lo que veo, no tienes intención de formar parte de ella». Hubo un tenso silencio en la mesa tras las palabras de Marin. El rostro de Lynette se contorsionó de ira por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. «Qué lástima», dijo. «Creía que tu familia valoraba la hospitalidad». «La hospitalidad. Solo con los huéspedes de verdad», dijo Marin. Orson tosió nerviosamente y puso la mano en el hombro de Lynette. «Creo que deberíamos irnos. Se está haciendo tarde y mañana tienes una reunión importante». «No tengo prisa», Lynette le dedicó una dulce sonrisa. «Además, aún no hemos tomado café. Y me gustaría oír más historias sobre la familia de Marin. Son gente interesante». Beryl, siempre sensible al ambiente de la mesa, intentó aligerar el ambiente. «¿Vamos al salón? Se está más a gusto con el café». «Es una buena idea», la apoyó Eldridge, observando atentamente a Orson y Lynette. Los invitados empezaron a levantarse de la mesa. Marin recogió los platos de postre, intentando mantener la calma, aunque en su interior se desataba un huracán de emociones. Talia ayudó en silencio a su madre, lanzando miradas asesinas a su padre y a su acompañante. Cuando todos pasaron al salón, Lynette se encontró de algún modo junto a Maureen, que llevaba una bandeja con tazas de café. «¿Sabes?», dijo Lynette en voz baja, para que solo Maureen pudiera oírla. «Orson me ha hablado mucho de ti, sobre lo acertada que eres, aburrida, previsible». Maureen apretó los dientes mientras seguía caminando con la bandeja. «No voy a hablar de mi matrimonio contigo». «¿Qué matrimonio?», preguntó Lynette con sorna. «Lo que queda entre vosotros dos es una mera formalidad. Se da cuenta, ¿verdad? Solo se queda por su hija y por lástima hacia ti». Marin hizo una pausa, luchando contra el impulso de decir todo lo que había acumulado a lo largo de los años. «Pero no aquí, no ahora, no en el aniversario de sus padres. Por favor, apártese», fue todo lo que dijo. Por supuesto. Lynette se apartó un paso, pero fue como si hubiera dado un codazo accidentalmente en el brazo de Maureen. Todo ocurrió en una fracción de segundo. La bandeja se inclinó, las tazas se deslizaron hasta el borde. Marin intentó mantener el equilibrio, pero el tacón de sus zapatos se enganchó en el borde de la alfombra. Sintió que se caía y, en un intento desesperado por salvar la situación, se agarró al objeto más cercano, el mantel de la mesa de servir. Se oyó un estruendo ensordecedor. Marin se encontró en el suelo y a su alrededor había trozos de vajilla, café derramado y los restos de la tarta de aniversario que había estado sobre la mesa y que ahora estaba completamente destrozada. Por un momento todos se quedaron paralizados. Entonces Beryl corrió hacia su hija. «Marin, ¿estás herida?». Marin se puso lentamente de rodillas, sintiendo cómo el café caliente empapaba su vestido. Físicamente estaba bien, pero la humillación le escocía más que el agua hirviendo. «Dios mío», exclamó teatralmente Lynette, tapándose la boca con la mano. «¡Qué pesadilla! Ya no era mi intención. Ha sido un accidente». Orson estaba a su lado, con el rostro contorsionado por la ira y la vergüenza. «¿Qué demonios, Marin?», siseó. «¿No podías haber tenido más cuidado?». «Se tropezó por mi culpa», dijo Lynette con falso remordimiento. «Le golpeé el brazo sin querer. Fue culpa mía». «¡No!». Orson dio un paso hacia su mujer, que seguía arrodillada entre los fragmentos. «Todo es culpa de ella. Siempre es ella. Siempre estropeándolo todo con su torpeza y su comportamiento social». Marin miró a su marido, incapaz de creer lo que oía. Humillarla delante de su ama era un nuevo nivel incluso para él. «Orson», dijo Eldridge en tono de advertencia, dando un paso adelante. «Cuidado con lo que dices». Pero Orson ya estaba en marcha.
Años de desprecio latente hacia su esposa, acrecentado por la vergüenza de la situación y tal vez por el alcohol que había bebido, estalló. «Cuidado con lo que dices. ¿Por qué iba a hacerlo? Mírala», señaló ampliamente a Marin. «Ni siquiera sabe llevar una bandeja de tazas. Lo mismo en casa. Inepta para todo. Trabaja en una droguería destartalada. No tiene ambición ni ganas de superarse». «Orson, basta ya». Beryl ayudó a su hija a levantarse, con la voz temblorosa por la indignación. «Y todos la estáis defendiendo». Orson miró a los demás. «Siempre lo habéis hecho. Pobrecita Marin, tan correcta, tan hogareña. ¿Sabéis lo que es vivir con alguien que se ha quedado anclado en el siglo pasado? ¿Quién piensa que la cena familiar de los viernes es más importante que la carrera y el éxito?» Marin se levantó por fin, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Basta», dijo en voz baja. «Aquí no. Esta noche no». «¿Cuándo?». Dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la rabia. «¿Cuándo podré decir la verdad? ¿Que llevo 5 años viviendo con un hombre al que no respeto? ¿Con una mujer que no me hace sentir más que lástima?». Talía se levantó bruscamente. «Papá, cállate. ¿Tú también estás en mi contra?». Orson se volvió hacia su hija. «Por supuesto, ella también se ha vuelto contra ti. Siempre se le dio bien manipular. Pobre víctima». Marin dio un paso hacia su marido, con el rostro pálido pero decidido. «Basta, Orson, estás borracho y avergonzado. Pero eso no te da derecho a decir esas cosas. Y menos aquí, en casa de mis padres, en su aniversario». «Ah, ¿ahora yo también estoy borracho?». Se rió sarcásticamente. Típico de Marin, siempre encontrando una excusa para no afrontar la verdad. Lynette se quedó a un lado, observando la escena con indisimulado placer. Ni siquiera intentó ocultar una sonrisa triunfal. «¿Qué verdad, Orson?», preguntó Marin, sintiéndose de pronto extrañamente tranquila. «¿Que me engañas con esa mujer? ¿Que nos has estado mintiendo a mí y a Talía durante 3 años? ¿Esa verdad?». La sala se quedó en silencio. Todos los invitados se quedaron paralizados, conmocionados por la confrontación abierta. «No te hagas la víctima», sisió Orson. «Lo sabías todo e hiciste la vista gorda. No te importaba, mientras yo ganara dinero y te mantuviera cómodo». «Hice la vista gorda porque te quería», dijo Marin en voz baja. «Y porque creía que entrarías en razón, que la familia aún significaba algo para ti». «¿Familia?», resopló despectivamente. «¿Sabes lo que significa para mí la familia contigo? Aburrimiento, una tarea, una obligación. Contigo me asfixio». «Entonces, ¿por qué no te vas?», preguntó Marin sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero conteniéndolas con determinación. «¿Qué te retiene?». Orson la miró con indisimulado desprecio. «Lástima. Y no querer gastarme la mitad de mi fortuna en un divorcio. Vas a retener hasta el último céntimo, ¿verdad?». Fueron las palabras que más dolieron. Marin sintió que algo en su interior se rompía. «Vete», dijo. «Coge a tu colega y vete de casa de mis padres». Lynette dio un paso adelante, rodeando con el brazo el codo de Orson. «Creo que deberíamos irnos. Esta noche ha sido esclarecedora». «Sí, vete». Marin miró el charco de café y tazas rotas que había a sus pies. «Aún tengo que limpiar este desastre, como siempre». Algo en su tono, tal vez una mezcla de amargura y determinación, hizo que Orson perdiera los últimos vestigios de autocontrol. «Exacto», dio un paso hacia ella balbuceando. «Sigue haciéndote el mártir. Es lo que mejor se te da, ¿no?». Pobre, pobre Marin, abandonada por su marido. «Qué tragedia». Se salpicó las manos teatralmente. «¿Sabes por qué fui con Lynette? Porque ella me hace sentir vivo. Contigo me siento como un pez muerto». Marin se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Abrió la boca para contestar, pero Orson aún no había terminado. «No entiendo por qué me casé contigo. El mayor error de mi vida. No eres... no eres nada. No eres nada». Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En un ataque de rabia, Marin levantó la mano y abofeteó fuertemente a Orson. El sonido del golpe resonó en la habitación como un disparo. Por un momento, Orson se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados. Luego su rostro se contorsionó con tanta rabia que Marin retrocedió involuntariamente. «Tú», siseó y golpeó. El golpe fue duro e inesperado.
La cabeza de Marin se sacudió hacia un lado, con la mejilla ardiendo. Se tambaleó hacia atrás, conmocionada no tanto por el dolor físico como por la realidad de lo que estaba ocurriendo. Desgraciada, repitió Orson mirándola. Eso es lo que eres. En el segundo siguiente, Eldridge se interpuso entre ellos. A pesar de sus 64 años, se movía con sorprendente rapidez. Su mano agarró con fuerza la muñeca de Orson. No deberías haber hecho eso. La voz de Eldridge era tranquila, pero había acero en ella. Quítame las manos de encima, viejo. Sí sé decir Orson, tratando de liberarse. Esto es entre mi mujer y yo. No después de que le levantaras la mano. Eldridge no lo soltó. En mi casa, delante de mi nieta. Talia estaba de pie junto a su madre, con la cara blanca de asombro. Beryl rodeó los hombros de su hija con el brazo, y sus ojos lanzaron rayos en dirección a su yerno. Tu hija se lo merecía, intervino Lynette. Ella golpeó primero a Orson. Cállate, dijo Beryl bruscamente. Cállate, niña. Lynette se echó hacia atrás sin esperar una reacción así de la habitualmente apacible Beryl. Llamaré a la policía, dijo uno de los invitados. No, lo detuvo Marin con firmeza, llevándose la mano a la mejilla encendida. Nada de policía, se irán. Ya. Nos iremos. Orson finalmente retiró la mano del agarre de Eldridge. Y no tienes que esperarme en casa. Me voy a vivir con Lynette. ¿Cuánto tiempo llevas planeándolo? Preguntó Eldridge sin dejar de mirar a su yerno. ¿Qué más da? Le espetó Orson. No es asunto tuyo. Mi hija es asunto mío, replicó Eldridge con calma. Y hace tiempo que sospecho que te pasa algo. No solo en tu vida personal. Orson se tensó. ¿Qué quieres decir? Soy ingeniero, no financiero, continuó Eldridge. Pero tengo bastantes amigos en círculos financieros, y uno de ellos está en el Consejo de Supervisión de tu empresa. Hablamos el otro día. El rostro de Orson palideció visiblemente. No sé a qué te refieres. ¿No lo sabes? Eldridge enarcó una ceja. ¿Un esquema de doble seguro? ¿Pólizas ficticias? ¿Transferencia de fondos de clientes a través de cuentas en el extranjero? ¿Te suena? Lynette se volvió bruscamente hacia Orson. ¿De qué está hablando? De nada, respondió rápidamente. El viejo está delirando. No, no lo estoy, se tranquilizó Eldridge. Llevas 3 años estafando a los clientes. Y por lo que parece, señaló a Lynette con la cabeza, empezó más o menos al mismo tiempo que este especialista en terrenos. Eso es calumnia, siseó Orson. Voy a demandarte. No lo creo. Eldridge negó con la cabeza. Mi amigo ya ha pasado la información a la Comisión de Finanzas. La investigación empezó la semana pasada. Iba a decírselo a Maureen después de las vacaciones, pero has acelerado las cosas. Lynette también se ha puesto pálida. Se apartó de Orson como si fuera contagioso. Dijiste que era legítimo, que solo era un enfoque creativo de la inversión. Lo es. Orson parecía acorralado. Eldridge le está dando mucha importancia. Es solo una auditoría de rutina, no es gran cosa. 5 millones de dólares del dinero de un cliente no son una mosca, replicó Eldridge. Y no es rutinaria. ¿5 millones? Preguntó Lynette con voz temblorosa. Me dijiste que solo era medio millón, y era tu propia inversión. Marin observaba la escena con un extraño desapego. Era como si todo estuviera ocurriendo en un sueño surrealista. ¿Usaste el dinero de los clientes para tu fraude? Preguntó en voz baja. ¿Acaso robaste? Yo no he robado nada, le espetó Orson. Srinun, fue una reasignación temporal de fondos. Iba a devolverlo todo con intereses. Y a comprarnos una casa, añadió Lynette. Prometiste comprarnos una casa junto al lago, en metálico. Talia dio un paso al frente, con los ojos llenos de desprecio. ¿Por eso no dejabas de decir que teníamos que ahorrar dinero? ¿Que las exigencias de mamá eran demasiado altas? ¿Todo este tiempo has estado robando dinero y gastándolo en ella? No lo entiendes. Orson se pasó una mano por el pelo. Es un negocio, es un negocio complicado. Es un fraude, le cortó Eldridge. Y tú lo sabes muy bien. La única pregunta es si tu colega sabe que también podría ser cómplice si aceptara el dinero. Lynette se apartó de Orson. No sabía nada del fraude. Dijo que era su bonificación. ¿5 millones de dólares en primas? Eldridge enarcó una ceja con escepticismo.
¿En una compañía de seguros de nivel medio? Interesante. Tengo que irme, dijo Lynette de repente cogiendo su bolso. Esto es un malentendido. Yo no tengo nada que ver. Lynette, espera. Intentó Orson agarrarla de la mano, pero ella se apartó. No me toques. La voz le sonaba a pánico. No voy a ir a la cárcel por tu culpa. Se dirigió rápidamente hacia la salida, dirigiendo a Marin una mirada de despedida que ya no era triunfante, sino llena de miedo. «Qué bien», dijo Marin en voz baja cuando la puerta se cerró tras Lynette. «Su primera prueba, y huye. Una lealtad impresionante». Orson se volvió hacia ella con el rostro contorsionado por la rabia. Tú eres la que lo ha estropeado todo. Si no hubiera sido por tus malditos padres, si no hubiera sido por esa maldita cena, si no hubiera sido por tu avaricia y tus trampas, le corrigió Marin. No intentes echar la culpa a otro, Orson. Esta vez no. Dio un paso hacia ella, pero Eldridge volvió a interponerse entre ellos. Creo que será mejor que te vayas. Ahora mismo. No iré a ninguna parte sin Talia, intentó Orson esquivando a Eldridge. Talia, recoge tus cosas. Nos vamos. Me quedo con mi madre, respondió la niña con firmeza. Y con mis abuelos. Eres menor de edad y yo soy tu padre, siseó Orson. Harás lo que yo diga. Intenta obligarme. Talia cruzó los brazos sobre el pecho, con lágrimas en los ojos, pero no le tembló la voz. Después de todo lo que he visto y oído hoy, ya no te considero mi padre. Aquellas palabras parecieron golpear a Orson con más fuerza que ninguna otra cosa. Se echó hacia atrás, su rostro vulnerable por un momento, antes de endurecerse de nuevo, en una máscara de fría furia. Bien, dijo, quédate con ellos. Eres igual que ellos, limitado, superficial. Nunca has tenido ambición, Thalía. Nunca has tenido ambición. Pero tengo conciencia, replicó ella, y sé lo que significa amar de verdad, como lo hace mi madre, como mis abuelos. Orson los miró a todos con desprecio. Lo lamentaréis, todos vosotros, especialmente tú, Marin. Cuando llegue el momento de dividir la propiedad, haré que os arrepintáis de cada palabra que habéis dicho hoy. Creo que deberías preocuparte más por lo que dices al comité financiero, dijo Eldridge, y a tu abogado. Orson se volvió en silencio y salió, dando un portazo tan fuerte que el cristal tembló. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, Maureen sintió que las piernas le flaqueaban. Se hundió en la silla más cercana, sin dejar de llevarse la mano a la mejilla. Solo ahora dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Beryl se sentó junto a su hija y le rodeó los hombros con el brazo. «Cariño, lo siento mucho». «No pasa nada, mamá». Marin intentó sonreír entre lágrimas. «Siento haber estropeado la fiesta». «No fue culpa tuya», dijo Eldridge con firmeza mientras se acercaba a ellos. «Nada». Thalía se arrodilló frente a su madre y la abrazó con fuerza. «Saldremos de esta, mamá. Juntas». Marin le devolvió el abrazo a su hija, sintiendo cómo el dolor y la humillación daban paso poco a poco a algo nuevo. Una extraña mezcla de liberación y determinación. «Papá», miró a Eldridge, «¿de verdad conocía sus maquinaciones?» Eldridge asintió. «No todo, pero lo suficiente. Jeffrey Holland, un viejo amigo mío, forma parte del Consejo de Supervisión de Little Rock Life Insurance. Se dio cuenta de las rarezas en los informes de Orson hace un año, pero solo recientemente reunió pruebas suficientes para una investigación formal. Y yo nunca me di cuenta de nada», dijo Marin con amargura. «Todos estos años había hecho la vista gorda ante sus trampas, su desprecio, sus mentiras. Qué ciega estaba». «Viste lo que quisiste ver», dijo Beryl en voz baja. «Porque le querías. Eso no tiene nada de vergonzoso, Marin. Y protegiste a Thalía», añadió Eldridge. «Intentaste mantener unida a la familia por ella. Eso era honorable, no censurable. Pero ya no tenemos que fingir, ¿verdad? ¿Podemos ser nosotras mismas?» Marin miró a su hija, luego a sus padres, y por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo de esperanza. «Sí, cariño, basta de fingimientos». Los invitados restantes se despidieron con tacto, comprendiendo que la familia necesitaba tiempo a solas. Pronto solo quedaron en la casa los Pickett, Marin y Thalía. Eldridge ayudó a limpiar la vajilla rota y los restos de café,
mientras Beryl aplicaba una compresa fría en la mejilla enrojecida de su hija. «¿Os quedáis aquí esta noche?» No era una pregunta, sino una afirmación. Las dos. Meryn asintió, sintiéndose increíblemente cansada. «Gracias, mamá. Y mañana iremos a casa contigo a recoger tus cosas», añadió Eldridge. «Puedes quedarte aquí hasta que todo se solucione». «No sé qué pasará después», susurró Meryn. «Estas travesuras, si son ciertas, Orson podría acabar en la cárcel». «Deja que la justicia se ocupe de ello», replicó Eldridge. «Tu trabajo ahora mismo es cuidar de ti y de Thalía, y nosotros te ayudaremos». Thalía miró a su abuelo pensativa. «Hace tiempo que sabes que papá... ¿Es así?» Eldridge suspiró. «Siempre sentí que había algo malo en él. Demasiada fachada, muy poca sustancia. Pero no lo supe con certeza hasta que Geoffrey me habló de la investigación». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Maureen. «Iba a decírtelo después de las vacaciones», respondió Eldridge. «Quería que tuvieras tiempo para prepararte». Pero Orson aceleró las cosas. Beryl trajo té y se sentaron en el salón, ya no como una fiesta navideña, sino como una familia unida ante la crisis. «Pase lo que pase», dijo Beryl, abrazando a su hija. «Recuerda que no estás sola. Siempre estaremos a tu lado». Meryn asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. Lo peor ya había pasado. Su matrimonio había terminado, sus ilusiones se habían hecho añicos. Pero aquí, en casa de sus padres, con su hija a su lado, se sentía segura. Por primera vez en años. «Lo sé, mamá», dijo en voz baja. «Lo sé». Meryn se despertó con un susurro silencioso. Durante unos instantes no se dio cuenta de dónde estaba. El techo desconocido, la cama diferente, la luz inusual de la ventana. Entonces, los recuerdos de la noche anterior se abatieron sobre ella en una fuerte oleada. El aniversario de sus padres, Lynette, la bofetada, las maquinaciones financieras de Orson. Giró la cabeza y vio a Thalía sentada en el borde de la cama de al lado. Habían dormido en la antigua habitación de Meryn, que sus padres habían conservado casi intacta desde su juventud. El mismo papel pintado con pequeñas flores, las mismas estanterías repletas de libros de texto y novelas. «Buenos días», dijo Thalía en voz baja. «¿Te he despertado?» «No, cariño», se incorporó Meryn, intentando ordenar sus pensamientos. «¿Qué hora es?» «Son casi las 9». Thalía parecía inusualmente seria. «El abuelo ya se ha ido. Dijo que tenía una reunión importante». Meryn asintió. Su padre siempre actuaba con rapidez, sobre todo cuando se trataba de la familia. Probablemente había ido a ver a su amigo Jeffrey Holland para saber más sobre la investigación de las maquinaciones de Orson. «¿Cómo estás tú?», preguntó Meryn, mirando a su hija con atención. Thalía se encogió de hombros. «Normal, supongo. Es solo que todo parece irreal, ¿sabes? Es como si de repente estuviéramos en una estúpida telenovela». «Lo sé». Meryn alargó la mano y apretó la de su hija. «Para mí también es un shock». «¿De verdad no sabías nada? ¿Sobre el dinero y todo lo demás?» Maureen negó con la cabeza. «¿Sobre los fraudes? No, nunca. Sobre Lynette. Sabía que algo iba mal, pero no quería admitir lo evidente». «¿Por qué no?» Thalía parecía realmente desconcertada. Meryn respiró hondo. ¿Cómo podía explicarle a su hija de 16 años la compleja mezcla de amor, miedo, esperanza y negación que la había llevado a hacer la vista gorda ante el comportamiento de su marido durante todos estos años? «Creía que estaba salvando a nuestra familia», dijo finalmente. «Que si era lo bastante paciente, lo bastante comprensiva, él volvería con nosotros. Que las cosas volverían a ser como antes. Pero no funciona así, ¿verdad?» Thalía miró a su madre con una sabiduría superior a la de su edad. «No puedes salvar una relación tú sola». «No», sonrió Meryn con tristeza. «No se puede. Pero a veces nos aferramos a las ilusiones, porque la realidad es demasiado dolorosa». Bajaron a la cocina, donde Beryl estaba preparando el desayuno. Cuando Meryn entró, su madre se acercó rápidamente a ella y le dio un abrazo. «¿Cómo estás, cariño?» «Mejor de lo que cabría esperar», contestó Meryn. «Es extraño, pero me siento aliviada. Es como si me hubieran quitado un peso de encima». Beryl la sintió comprensiva. «A veces lo peor que puede pasar es en realidad el principio de algo mejor».
Los tres desayunaron, discutiendo asuntos prácticos. ¿Qué hacer a continuación? ¿Qué cosas llevarse de la casa? ¿Cómo organizar una estancia temporal con los padres de ella? Nadie mencionó directamente a Orson, como si su nombre se hubiera convertido en tabú. Sobre las 11 regresó Eldridge. Su rostro era serio pero tranquilo. He quedado con Jeffrey, dijo, tomando asiento a la mesa. La situación es más complicada de lo que pensábamos. ¿Qué ocurre, papá?, preguntó Maureen, sintiendo que la ansiedad volvía a acumularse en su interior. Eldridge suspiró. Orson había creado un elaborado esquema de doble seguro. Emitió pólizas a clientes reales, pero con cantidades infladas. La diferencia se retiraba mediante reclamaciones de seguros ficticias. Parte del dinero iba a parar a cuentas en el extranjero, otra parte a cubrir sus gastos personales. ¿Cuánto robó?, preguntó Marin en voz baja. Según estimaciones preliminares, unos $5 millones en los últimos 3 años, respondió Eldridge. Probablemente más. La investigación no había hecho más que empezar. Talia se puso pálida. ¿Irá a la cárcel? Lo más probable, asintió Eldridge, a menos que llegue a un acuerdo con la fiscalía y devuelva el dinero. Pero dudo que pueda devolverlo todo. Ya se ha gastado la mayor parte. ¿En qué?, preguntó Beryl. ¿Tienen una casa normal, coches normales? Lynette, respondió Eldridge. Jeffrey me enseñó algunos extractos bancarios. Restaurantes caros, joyas, viajes, ropa de diseño y un anticipo para una casa en el lago de los Ozarks, a nombre de Lynette Thorne. Maureen sintió que le subían náuseas por la garganta. ¿Le ha comprado una casa? Mientras me decía que debíamos ahorrar. Lo siento, Maureen. Eldridge le cubrió la mano con la suya. Sé que es duro oírlo. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó Talia. ¿Tendremos que pagar por lo que hizo? No, dijo Eldridge con firmeza. Ni tú ni tu madre sois responsables de sus crímenes. Pero habrá consecuencias. Consecuencias económicas. Nuestra casa, Marin se cubrió los ojos, está hipotecada. Sí, asintió Eldridge. Y existe el riesgo de que se congelen los bienes de Orson, incluida la propiedad conjunta. Temporalmente, a la espera del resultado. Podemos vivir aquí todo el tiempo que necesitemos, dijo Beryl. Esta casa siempre será vuestro hogar. Maureen apretó la mano de su madre agradecida. Gracias, mamá, pero necesito resolver esto por mí misma. Por el bien de Talia. Por mí. Después de desayunar, Marin llamó al trabajo y se tomó unos días libres, explicando la situación en términos generales. Su jefa, Helen, se mostró comprensiva. Se conocían desde hacía años. Tómate el tiempo que necesites, le dijo Helen. Nos las arreglaremos. Y Marin, siempre he dicho que te mereces algo mejor. Luego ella, Talia y Eldridge se dirigieron a casa de ella y Orson para recoger las cosas que necesitaban. Durante todo el camino, Marin estuvo nerviosa, temiendo encontrarse con su marido, pero la casa los recibió con silencio. Al parecer, Orson se había mudado de verdad con Lynette. Recogiendo ropa, documentos y objetos personales, Marin se sintió extrañamente ajena, como si estuviera ordenando la vida de otra persona. 15 años de matrimonio cabían en unas cuantas maletas y cajas. En el dormitorio, descubrió que Orson ya se había llevado la mayoría de sus cosas. Lo único que quedaba en su mesilla de noche era un viejo despertador y una fotografía. La foto de su boda. Marin cogió el marco y miró a la joven pareja de la foto. Parecían tan felices, tan llenos de esperanza. Mamá, se detuvo Talia en la puerta del dormitorio. He encontrado esto en el estudio de papá. Le tendió a su madre varias hojas de papel. Marin recorrió el texto con la mirada y sintió que se le caían los pies al suelo. Era el borrador de una demanda de divorcio, fechada 3 meses antes. Lleva mucho tiempo planeando esto, dijo en voz baja. Todo este tiempo se había estado preparando para marcharse. Talia abrazó a su madre. Lo siento, mamá. De verdad que lo siento. Maureen negó con la cabeza. No lo sientas. Quizás sea lo mejor. Al menos ahora sabemos la verdad. Terminaron de empaquetar y cargaron sus cosas en el coche de Eldridge. Antes de marcharse, Marin recorrió la casa una vez más, despidiéndose del lugar que había considerado su hogar durante 15 años. A pesar de todo lo que había pasado, aquí había habido momentos felices. El nacimiento de Talia, las vacaciones familiares, las tardes tranquilas con un libro en el salón. ¿Estás preparada?,
Preguntó Eldridge al salir al porche. Sí, asintió Marin con decisión. Vámonos. Por la noche, cuando Talia ya dormía y Beryl estaba ocupada en la cocina, Eldridge le pidió a Marin que saliera al porche con él. Le tendió 2 vasos de whisky. Jeffrey ha vuelto a llamar, dijo tendiéndole un vaso. Habían surgido nuevos detalles. Marin bebió un sorbo y sintió que el alcohol le calentaba la garganta. ¿Es muy grave? Peor de lo que pensábamos. Eldridge se sentó a su lado. El plan había durado más de lo que se pensaba. Casi 4 años. 4 años. Marin negó con la cabeza. Pero eso significa... Sí, asintió Eldridge. Había empezado antes de que llegara Lynette. Marin sintió un extraño entumecimiento. 4 años de mentiras. 4 años de doble vida. ¿Quién era realmente el hombre con el que se había casado? La cantidad también ha subido, continuó Eldridge. Ahora hablan de 7 millones, no de 5. 7 millones, se hizo eco Marin. Vernon, ¿cómo podía sacar tanto dinero sin levantar sospechas? Era bueno en lo que hacía, suspiró Eldridge, y tenía acceso a los sistemas adecuados. Las compañías de seguros trabajan con algoritmos complejos. Muchos procesos están automatizados. Orson encontró lagunas en el sistema. ¿Y a dónde fue a parar el dinero?, preguntó Marin. No se lo gastó todo en Lynette. Parte está en paraísos fiscales, respondió Eldridge. Cuentas en Belice, las Islas Caimán. La policía intenta rastrearlas, pero es difícil. Y parece que parte se la ha gastado en el estilo de vida que llevaba a escondidas de ti. Marin negó con la cabeza. No lo entiendo. ¿Por qué? Teníamos una buena vida. Una casa, unos ingresos estables, una familia. A veces la gente no tiene suficiente con lo que tiene, dijo Eldridge en voz baja. Siempre quieren más. Poder, dinero, reconocimiento, emociones. Así que empiezan a buscar formas de evitarlo. Se quedaron un momento en silencio, contemplando el jardín nocturno. Las estrellas brillaban en el oscuro cielo de Little Rock. Jeffrey también dijo que la policía había intentado detener a Orson esta mañana, añadió Eldridge, pero había desaparecido. Y Lynette también. ¿Desaparecido?, intervino Maureen. ¿Cómo que desapareció? Se escapó, explicó Eldridge. La vecina de Lynette los vio salir en su coche hacia las 5 de la mañana. Con sus maletas, Maureen sintió que se le apretaban las entrañas. ¿Él se escapó de la justicia? Eso parece, asintió Eldridge. La policía ha puesto una orden de búsqueda y captura contra él. ¿Y ahora qué?, preguntó Maureen, sintiéndose perdida. Ahora seguimos adelante con nuestras vidas, dijo Eldridge con firmeza. Paso a paso. Ya me he puesto en contacto con Robert Henshaw, un buen abogado y viejo amigo mío. Te ayudará con el divorcio y los asuntos financieros. Divorcio. Marin sacudió la cabeza. Era una palabra extraña de oír. 15 años de vida y se acaba así. No todo. Eldridge puso la mano en el hombro de su hija. Solo tu matrimonio con él. Aún te queda Thalía. A mamá y a mí. Tu trabajo, tus amigos. Tu vida no ha hecho más que empezar, Marin. A los 37. Sonrió débilmente. La edad es solo un número, sonrió también Eldridge. Lo que importa es lo que haces con el tiempo que te queda. A la mañana siguiente llegaron los investigadores. Un hombre y una mujer de riguroso traje. Para entonces también había llegado Robert Henshaw, un hombre alto y canoso de la misma edad que Eldridge. Maureen respondió a las preguntas honesta y directamente, describiendo su completa ignorancia de los asuntos financieros de su marido, la tensa relación de los últimos años y los acontecimientos de la fiesta de aniversario. Señora Lamont, dijo la investigadora Page, una mujer de piel oscura y mirada penetrante, los bienes de su marido serán congelados como parte de la investigación. Desgraciadamente, esto incluye los bienes comunes, incluida su casa. ¿Durante cuánto tiempo?, preguntó Henshaw. Es difícil de decir, se encogió de hombros el segundo investigador, McKinley. Hasta que concluya la investigación y se celebre un posible juicio. Dada la cuantía del desfalco y la huida del sospechoso, podría llevar meses, posiblemente un año o más. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Marin en voz baja. Lo más importante ahora es asegurar tu independencia financiera, dijo Henshaw. Solicitaremos una división de bienes para liberar tu parte de la congelación. También deberías solicitar el divorcio. Eso simplificará el aspecto legal. Cuando los investigadores se marcharon, volvió a sonar el timbre. Un hombre de mediana edad vestido con un estricto traje estaba en la puerta.
Señora Lamont, preguntó. Me llamo Darren Eccles. Soy de seguros de vida Little Rock. ¿Puedo hablar con usted? Marin lo condujo al salón, donde Eldridge y Henshaw seguían discutiendo detalles legales. Señora Lamont, comenzó Eccles cuando se sentaron. Soy el nuevo director del departamento donde trabajaba su marido. Después de que se descubriera el fraude, la dirección hizo una reorganización urgente de personal. Entiendo, asintió Marin. ¿Qué puedo hacer para ayudar? El caso es, Eccles se ajustó la corbata, que necesitamos a alguien que nos ayude a tratar con los clientes de su marido. Alguien que sea bueno con los productos farmacéuticos y los seguros médicos. Pero yo no soy agente de seguros, dijo Marin sorprendido. Soy farmacéutico. Exacto, asintió Eccles. La mayoría de los clientes de tu marido son empresas farmacéuticas y cadenas de farmacias. Necesitamos a alguien que las entienda y pueda ayudarnos con el papeleo. Maureen miró a su padre. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Asesoramiento temporal, dijo Eccles, con la posibilidad de un puesto permanente en el futuro si las cosas van bien. La empresa quiere reparar el daño causado por las acciones de tu marido y, francamente, también es un gesto de buena voluntad hacia usted. No necesito caridad, se enderezó Marin. No es caridad, objetó Eccles. Es una propuesta de negocios. Necesitamos a alguien de tu calibre. Y probablemente te vendrían bien los ingresos extra, dada la situación. Maureen se lo pensó. La oferta era inesperada, pero tenía sentido. Se le daban muy bien los productos farmacéuticos y su experiencia en farmacia le permitía entender cómo funcionaba en la práctica el sistema de seguros médicos. ¿Podría compaginarlo con mi trabajo diario? Preguntó. Por supuesto, asintió Eccles. Solo necesitamos unas horas a la semana, y el horario se puede discutir. Entonces estoy de acuerdo, dijo Marin con firmeza. ¿Cuándo podemos empezar? ¿Qué tal el lunes? Eccles parecía encantado. Le enviaré por correo electrónico todos los detalles. Cuando se marchó, Eldridge miró a su hija con aprobación. Buena decisión. No solo te ayudará económicamente, sino también psicológicamente, centrarte en algo nuevo. Eso espero, sonrió débilmente Marin. Aunque es extraño ayudar a la empresa a la que mi marido robó millones. No es culpa tuya, dijo Beryl suavemente al entrar en la habitación. Y tú no eres responsable de sus actos. Al anochecer, cuando todos se habían marchado, Marin se sentó en la veranda, contemplando la puesta de sol y reflexionando sobre su vida. Durante 15 años había vivido con un hombre al que no conocía de nada, y ahora estaba a punto de empezar de nuevo. A los 37, con una hija adolescente, sin casa y con escasas perspectivas. Pero extrañamente no sintió desesperación, sino una especie de ligereza. Era como si las pesadas cadenas que se había puesto a sí misma durante años de autoengaño y aceptación silenciosa se estuvieran cayendo por fin. Le esperaba lo desconocido, pero era su propio desconocido. Sin mentiras, sin fingimientos, sin necesidad de cerrar los ojos ante lo evidente. La puerta crujió en silencio y Thalía salió al porche. ¿En qué estás pensando?, preguntó sentándose junto a su madre. En el futuro, respondió Marin con sinceridad. En lo que nos espera. ¿Y tú qué ves? Thalía apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Marin abrazó a su hija. Lo desconocido. Pero ¿sabes una cosa? Por primera vez en mucho tiempo, no le tengo miedo. La luz de la mañana inundaba la pequeña cocina de la casa de los Pickett. Marin estaba junto a la ventana con una taza de café, observando cómo los rayos del sol jugaban con las gotas de rocío del jardín de su madre. Habían pasado 3 meses desde aquel nefasto aniversario que había cambiado toda su vida. 3 meses que parecían infinitamente largos y asombrosamente cortos al mismo tiempo. Tomó un sorbo de café, saboreando la tranquilidad de la madrugada. Últimamente, estos momentos de calma le resultaban especialmente valiosos. Pequeños islotes de paz en un mar de cambios. «Buenos días», la voz de Beryl rompió el silencio. La madre de Marin entró en la cocina, ya completamente vestida y preparada para un nuevo día. «¿Otra vez no puedes dormir?» «Me he levantado temprano», sonrió Marin. «Tengo tantos pensamientos en la cabeza». «¿Nerviosa por tu nuevo trabajo?» Beryl empezó a preparar té. «Un poco», admitió Marin. «Después de todo, es una responsabilidad diferente. Hoy era su primer día oficial como asesora farmacéutica
en Little Rock Life Insurance. Lo que había empezado como un trabajo temporal para ayudar a la empresa a resolver los asuntos de Orson, se había convertido en un puesto a tiempo completo y parcial. Ahora compagina su trabajo en la farmacia con el asesoramiento a la aseguradora sobre productos farmacéuticos y reclamaciones médicas. Lo harás bien, dijo Beryl con confianza. Siempre lo haces. Marin sonrió agradecida a su madre. Su relación se había estrechado aún más con el paso de los meses. Sus padres la apoyaban en todo, desde las batallas legales hasta los sencillos momentos en que solo necesitaba hablar. Por cierto, Beryl sacó una caja de cereales del armario. Eldridge ha descubierto algo nuevo sobre Orson. Marin se puso tensa. La mención del nombre de su exmarido seguía evocando una compleja mezcla de emociones, desde ira hasta amargura e incluso una extraña e inexplicable nostalgia, por lo que podría haber sido pero nunca fue. ¿Qué fue qué? La policía había confirmado que, efectivamente, estaba en Belice, junto con Lynette. Al menos estuvieron allí hace un mes. Beryl eligió sus palabras con cuidado. Están intentando que lo extraditen, pero es un proceso complicado. Marin asintió. Las noticias sobre Orson habían dejado de sorprenderla. Después de todo lo que había aprendido sobre su doble vida, su huida de la justicia parecía una conclusión lógica de la historia. ¿Y el dinero?, preguntó. ¿Habíais podido recuperar algo? Una parte, respondió Beryl. Geoffrey le dijo a tu padre que habían congelado algunas de las cuentas, pero parece que la mayoría de los fondos se han gastado o se han escondido tan bien que no se pueden encontrar. Típico de Orson, sonrió Marin con amargura, siempre pensando solo en sí mismo. Una somnolienta Thalía entró en la cocina, con el pelo recogido en un moño descuidado. ¿De qué estáis hablando?, preguntó bostezando. He oído el nombre de papá. Solo noticias, dijo Marin en voz baja. Nada importante. ¿Estás lista para ir al colegio? Talia se sirvió un poco de zumo. Mamá, ¿te quedas hasta tarde esta noche? No, solo hasta las 3. Luego estoy en la farmacia hasta las 7. Talia asintió. Luego iré a casa de Jade después de clase. Estamos preparando una presentación de biología. ¿Te parece bien? Claro, sonrió Marin a su hija. Pero no te quedes hasta muy tarde. En los últimos meses, su relación con Talia también había cambiado. La tensión que había flotado en el aire durante años a causa de los problemas con Orson había desaparecido. Habían empezado a hablar más, no solo de asuntos cotidianos, sino también de sentimientos, miedos y esperanzas. Talia, que siempre había sido una niña observadora, ahora no tenía miedo de decir lo que pensaba directamente. Cuando Talia se fue al colegio y Beryl se ocupó del jardín, Marin subió a su habitación para prepararse para el trabajo. Al mirarse en el espejo, notó el cambio en su aspecto. Se había cortado el pelo hasta los hombros. Había cambiado su vestuario por algo más moderno y cómodo. Pero el principal cambio se había producido en su mirada. La persecución que había acechado en el fondo de sus ojos durante años había desaparecido. El divorcio había finalizado hacía un mes, en un tiempo récord dadas las circunstancias. El tribunal había tenido en cuenta los delitos económicos de Orson y su huida de la justicia. A Maureen le habían concedido la custodia completa de Talia, así como el derecho a parte de los bienes no afectados por la causa penal. Había que vender la casa, que seguía embargada a causa de la investigación, y Maureen no quería quedarse en un lugar lleno de recuerdos dolorosos. El dinero obtenido bastó para pagar algunas de sus deudas y un pequeño depósito que había reservado para el futuro. De momento, ella y Talia se alojaban en casa de los Pickett, pero Marin ya estaba mirando un pequeño piso más cerca del centro de la ciudad. De camino a la oficina de la compañía de seguros, Maureen se detuvo en la cafetería Martha's, un pequeño y acogedor local que se había convertido en su refugio en los últimos meses. Aquí trabajaba a menudo en documentos o simplemente se sentaba con un libro, disfrutando de la soledad que ya no la deprimía. «Buenos días, Marin», la saludó Marta, una mujer rellenita de ojos amables. «¿Lo de siempre?» «Sí, gracias», sonrió Marin. «Y quizá hoy una magdalena de arándanos. ¿Celebrando algo?» Marta empezó a preparar un capuchino. «Primer día en mi nuevo trabajo», contestó Marin. «Es oficial, con contrato y todo». «Enhorabuena». Marta estaba realmente contenta. «Siempre he dicho que te merecías algo mejor».
Marin asintió agradecida. Era increíble el apoyo que había recibido de la gente que la rodeaba cuando se hizo pública la historia de Orson. En lugar de juicios o compasión, se había encontrado con comprensión y voluntad de ayudar. En la oficina de Little Rock Life Insurance, Maureen fue recibida por Darren Eccles, que ahora ocupaba el puesto que antes ocupaba Orson. Me alegro de que hayas aceptado nuestra oferta, le dijo mientras le mostraba su nuevo despacho. Tu ayuda durante estos meses ha sido inestimable. Gracias por la oportunidad, contestó Maureen. Aunque admito que al principio me resultaba extraño trabajar para una empresa a la que mi ex marido había robado millones. Usted no es responsable de sus actos, dijo Ackles con firmeza. Al contrario, tu ayuda nos permitió salvar la reputación de la empresa y recuperar la confianza de nuestros clientes. Era cierto. En los últimos meses, Marin había ayudado a identificar todas las pólizas falsas que Orson había creado y había contribuido a desarrollar un sistema de compensación para los clientes afectados. Sus conocimientos farmacéuticos y su comprensión de los seguros médicos eran exactamente lo que la empresa necesitaba en una situación de crisis. Pasó el día conociendo a nuevos colegas y sumergiéndose en los proyectos en curso. Maureen se sentía sorprendentemente cómoda en este nuevo papel, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que era capaz de algo más que dispensar medicamentos con receta. Después de comer, recibió un mensaje de Eldridge. Pásate por mi despacho después del trabajo. Hay novedades. El padre de Marin, aunque jubilado, había mantenido una pequeña oficina en la empresa de ingeniería donde había trabajado toda su vida. Ahora trabajaba ocasionalmente como consultor en proyectos complejos, pero lo utilizaba sobre todo para reunirse con amigos y antiguos colegas. Cuando Marin entró en el familiar despacho, Eldridge estaba hablando con un hombre al que no conocía. Ah, Marin. Eldridge se levantó para saludar a su hija. Me gustaría presentarte a Harry Renfro, detective privado. ¿Detective? Marin se sorprendió, estrechando la mano del hombre. ¿Para qué necesitamos un detective? Lo contraté para averiguar más cosas sobre Lynette Thorne, contestó Eldridge. Y los resultados son interesantes. Harry Renfro, un hombre delgado de ojos atentos, abrió la carpeta que tenía delante. Señorita Lamont, hice una investigación sobre el pasado de Lynette Thorne. Resulta que este no es su primer, digamos, interés romántico por financieros casados. ¿A qué se refiere? Maureen se sentó frente al detective. Se ha relacionado con al menos 3 hombres similares a su exmarido en los últimos 8 años. Renfro sacó unas fotografías. Thomas Higgins en Seattle, Alan Preston en Denver y ahora Orson Lamont aquí en Little Rock. Marin miró las fotos detenidamente. 3 hombres diferentes, pero algo los unía. Exitosos, bien vestidos, seguros de sí mismos. ¿Y qué fue de los 2 primeros? Preguntó sintiendo una extraña frialdad en su interior. Higgins está en la cárcel por malversación de fondos, respondió Renfro. Preston está siendo juzgado por fraude fiscal. En ambos casos, Lynette Thorne desapareció antes de que estallara el escándalo. Los encuentra, los anima a cometer delitos financieros y luego desaparece con el dinero. Maureen trató de entender lo que oía. No exactamente, Renfro negó con la cabeza. Por lo visto, elige a hombres ya inclinados al fraude financiero o ya implicados en él. Se convierte en su motivación, por así decirlo. Una razón para gastar más, correr mayores riesgos. Y Orson ya robaba cuando la conoció, dijo Marin en voz baja, recordando la conversación con su padre. Ella solo aceleró el proceso. Exacto, asintió el detective. Curiosamente, en Seattle la conocían como Lauren Tracy y en Denver como Leah Thompson. Cambia de nombre con cada nuevo proyecto. ¿Crees que también desaparecerá con Orson? Preguntó Eldridge. Si sigue su patrón habitual, sí, respondió Renfro. En cuanto se dé cuenta de que ya no puede obtener beneficios, o cuando encuentre un objetivo más prometedor. Marin se sintió extrañamente aliviada. No es que le deseara la infelicidad a Orson, pero la idea de que Lynette lo abandonara como él había abandonado a su familia le producía cierta satisfacción. Hay algo más, añadió Renfro. Obtuve la información de mi contacto en Belice. Orson y Lynette se pelearon hace unos 15 días, públicamente, en el restaurante del hotel donde se alojaban.
Según los testigos, ella gritó algo sobre que él la había engañado, que el dinero era mucho menos de lo prometido. Y Marin se echó hacia adelante. Al día siguiente la vieron en el aeropuerto, sola. Desde entonces no se sabe nada de ella. Ella lo dejó, dijo Marin lentamente, cuando se dio cuenta de que el dinero era menos de lo que esperaba. Supongo que sí, asintió Renfro. Orson sigue en Belize, por lo que sabemos. Se aloja en el mismo hotel, pero según el personal, bebe mucho y parece deprimido. Maureen se recostó en la silla, tratando de entender lo que había oído. Orson, que había destruido a su familia por Lynette, ahora se había abandonado a sí mismo. Escapó de la justicia solo para encontrarse solo en un país extranjero, sin dinero, sin futuro. Gracias por la información, señor Renfro, dijo finalmente. Eso aclara muchas cosas. Cuando el detective se marchó, Eldridge miró a su hija detenidamente. ¿Estás bien? Sí. Para su sorpresa, Marin se sentía realmente bien. Sabes, pensé que iba a regodearme cuando me enteré de que le habían dejado. Pero en realidad, yo solo no siento nada. Es como si esta fuera una historia sobre completos extraños. Eso es buena señal, sonrió Eldridge. Significa que realmente lo has superado. De camino a casa, Marin reflexionó sobre los extraños giros del destino. Hacía 3 meses su mundo se había derrumbado. Al menos eso le había parecido entonces. Ahora, sin embargo, se daba cuenta de que no había sido destrucción, sino liberación. Liberación de mentiras, de ilusiones, de tener que adaptarse constantemente a un hombre que nunca la había apreciado realmente. En casa la esperaba la cena, preparada por Beryl, y Talia hablaba con entusiasmo del proyecto escolar. Una velada familiar normal, llena de la calidez y la calma que tanto faltaban en su matrimonio con Orson. Después de cenar, Marin estaba ayudando a Talia con los deberes cuando su hija preguntó de repente, «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haberte casado con papá?» Marin dudó un momento. Era una pregunta difícil, que se había hecho muchas veces en los últimos meses. «No», respondió al fin, «porque entonces no te tendría a ti. E incluso con todo el dolor, todos los errores, no puedo imaginarme la vida sin ti». Talia asintió, como si hubiera esperado una respuesta semejante. «¿Que volveremos a verle?» «No lo sé, cariño», respondió Marin con sinceridad. «Quizá algún día, pero él ya ha tomado su decisión, y nosotros tenemos que tomar la nuestra». Estaba enfadada con él, admitió Talia, durante mucho tiempo, pero ahora lo siento por él. Nos ha perdido a nosotros, su trabajo, su libertad. ¿Y para qué? A veces la gente toma decisiones que no puede prever, dijo Marin en voz baja. Tu padre pensó que encontraría la felicidad en el dinero y en otra mujer. Pero esa no es la verdadera felicidad. ¿Cuál es? Talia miró a su madre con auténtica curiosidad. En la honestidad, en respetarte a ti mismo y a los demás. En ser fiel a tus valores, sonrió Marin. Al menos eso es lo que creo. A la mañana siguiente, Marin se despertó con una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Las noticias sobre Lynette y Orson parecían haber puesto fin a la historia de su matrimonio. Ahora podía seguir adelante. Era un día normal de trabajo en la farmacia. Maureen comprobaba las recetas, asesoraba a los pacientes y renovaba las existencias de medicamentos. Pero algo había cambiado en su actitud hacia el trabajo. Ya no lo veía como un refugio frente a los problemas de casa, sino como una parte importante de su nueva vida independiente. Cuando llegó a casa esa noche, Eldridge le propuso una cena familiar en el jardín. Hacía buen tiempo, y Beryl había estado cocinando sus platos favoritos durante todo el día. ¿Hay alguna ocasión?, preguntó Marin, ayudando a colocar las sillas. ¿Necesitamos una ocasión para reunirnos? Eldridge sonrió. Aunque, para ser sincero, hoy he tenido noticias de Geoffrey. Al fin y al cabo, la policía beliceña tiene detenido a Orson. El proceso de extradición ha comenzado. ¿Así que va a volver aquí? ¿A juicio? Marin se sorprendió de la calma con que se tomó la noticia. Sí, asintió Eldridge. Y por las pruebas que hemos reunido, le espera una condena grave, de 5 a 10 años. ¿Y Lynette? Aún no la han encontrado, contestó Eldridge. Pero es solo cuestión de tiempo. Tarde o temprano, la llevarán ante la justicia. Beryl sacó al jardín una gran fuente de carne asada, la misma que les habían servido en su cena de aniversario 3 meses antes.
El simbolismo no escapó a la atención de Marin. «Mamá», sonrió suavemente. «¿Lo haces a propósito?» «Tal vez», le guiñó Beryl. «Pensé que necesitábamos nuevos y buenos recuerdos asociados a este plato». Thalía salió al jardín con el teléfono en la mano. «¿Adivina qué? He recibido un correo electrónico del campamento de verano de ciencias. Me han aceptado en el programa de biología. Enhorabuena». Maureen abrazó a su hija. «Te has esforzado mucho con la solicitud. Estudiaré biología marina todo el verano», continuó Thalía entusiasmada. «Y quizá me ayude a entrar en una buena universidad». «Así será», dijo Eldridge con seguridad. «Eres una chica lista». Se sentaron en una mesa del jardín, rodeada de plantas en flor. Beryl puso la comida en los platos y Eldridge abrió una botella de vino. Una cena familiar corriente, pero para Marin simbolizaba algo más. Un nuevo comienzo, no basado en ilusiones y fingimientos, sino en la sinceridad y el respeto mutuo. «Por nosotros», dijo Marin alzando la copa. «Por una familia de verdad». «Por una familia de verdad», repitieron los demás. La velada fue cálida y relajada. Hablaron de planes para el futuro, el campamento de verano de Thalía, el nuevo piso que Marin había mirado, el viaje que Beryl y Eldridge planeaban para el otoño. Más tarde, cuando Thalía se había ido a su habitación y sus padres estaban ocupados limpiando la cocina, Marin salió al jardín y se sentó en un banco bajo un viejo roble. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno de Little Rock, y una ligera brisa traía el aroma de las plantas en flor. Pensó en su vida, en el pasado que ya no la agobiaba, y en el futuro que ahora parecía lleno de posibilidades. Hace 3 meses se había sentido perdida y traicionada. Ahora sentía una extraña gratitud por todo lo que había sucedido, porque habían sido esos dolorosos acontecimientos los que le habían permitido encontrarse a sí misma. «¿No tienes frío?» Beryl salió al jardín con una manta en las manos. «No, aquí se está bien», dijo Marin sonriendo. «Solo estoy pensando». «¿Pensando en qué?» Beryl se sentó a su lado. «En lo extrañas que han resultado las cosas», dijo Marin. «Hace 3 meses creía que mi vida había terminado. Ahora me doy cuenta de que no ha hecho más que empezar. Estoy orgullosa de ti». Beryl rodeó los hombros de su hija con el brazo. «Has demostrado una gran fortaleza». «No tenía elección», se encogió de hombros Marin. «Por el bien de Thalía, por el suyo propio». «Siempre hay una elección», argumentó Beryl. «Y elegiste seguir adelante, no ahogarte en el resentimiento y el arrepentimiento. Eso requiere mucha fuerza». Se quedaron calladas un momento, disfrutando del silencio del jardín y de la cercanía entre ellas. «¿Sabes?», dijo por fin Marin. «Siempre pensé que ser fuerte significaba soportarlo todo en silencio. Soportar el dolor, ignorar los problemas, mantener una apariencia de bienestar a toda costa. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que la verdadera fuerza es la honestidad, la capacidad de admitir cuando las cosas van mal y encontrar el valor para cambiarlas». Marin miró a su madre. «Ojalá hubiera tardado 15 años en darme cuenta de eso». «Lo importante es que lo hiciste», dijo Beryl en voz baja. «Algunas personas no se dan cuenta en toda su vida». Las luces se apagaron en la casa de los Pickett. Marin subió a su habitación, sintiéndose agradablemente cansada. Mañana sería un nuevo día, con trabajo, preocupaciones, pequeñas alegrías y tal vez nuevos retos. Pero ahora sabía que podría hacer frente a lo que le deparara el destino. Antes de acostarse, abrió el cajón de la mesilla de noche y sacó una vieja fotografía, la foto de boda de Orson y ella, la que se había llevado de casa aquel día. Jóvenes, felices, llenos de esperanza y planes para el futuro. Maureen se quedó mirando la fotografía durante un largo rato y luego la volvió a guardar en el cajón. Era su pasado, una parte de su historia que no podía negar ni borrar, pero ahora era solo el pasado, no un peso que la arrastrara.